hemos podido comprobar que en el centro hay una estructura que es bastante fibrosa, que de hecho no se puede comer porque tiene demasiada fibra de fortuna, dice la gente. Entonces, la piña está conformada por múltiples frutos, esquitos le dice la gente, porque cada uno de ellos tiene en la parte terminal una cavidad donde se encuentra un espacio donde está la semilla. Donde están lo que uno le dice en los ojitos es una cavidad donde se encuentra la semilla que está envuelta por brácteas, que son estas que se ven acá. Estas hojitas que se ven acá son las brácteas, pero en realidad cada uno de ellos, de cada uno de esos como hexágonos, son frutos. Entonces todo el conjunto de frutos hacen un fruto múltiple que conocemos como sorosis. Les decía en la mañana que es muy típica de las bromelias, que son plantas que son epífitas y que en su estado natural, o sea, en tamaño bastante pequeño, limitado, que usualmente no sobrepasa más de los 15 centímetros, pero pues el hombre se dio cuenta de que esa estructura era agradable, era dulce, y que le podía sacar provecho, pues el vino la extrajo del hábitat natural, la colocó en el suelo. Ya en el suelo se dio cuenta de que estas estructuras se desarrollaban de mayor tamaño y que generaban bastante azúcar, entonces le va sacando provecho. Pues dentro de las modificaciones que le han hecho a la sorosis está el hecho de que los frutos individuales son cada vez mucho más grandes, las brácteas van desapareciendo y que aún que la estructura tiene color verde, la concentración de azúcar de fructosa, sacarosa, logrado son una compañía rosa, son mucho más elevados estando aún en estado maduro, no digamos cuando ya esté completamente madura, que alcanza una coloración, una pigmentación amarilla. En Honduras hay dos géneros comunes, que es ananas y pseudonanas. Pseudonanas es una piña pequeña que se cultiva en macetera, que es más ornamental que otra cosa. Son unas piñitas chiquitas. La metodología de reproducción de la sorosis es más que todo asexual, a través de estas yemas. Estas yemas se cortan y se siembran, solo que pues lógicamente el ciclo de vida de este tipo de plantas es bastante lento. Recuerden que al ser un fruto múltiple depende específicamente de una inflorescencia. Ahora bien, ¿dónde han visto esta estructura ustedes? Para serle sincero, Lee, es la primera vez. Ok. ¿Alguien la ha visto? Pareciera como la de... Parecía la de los pinos. Ok, se parece a de los pinos. Parece la de un ciprés. Ah, ok, solo la compañera Rosa las ha visto. Van a decir que no se daban cuenta que ahí en el parquecito de la universidad hay cipreses y que esa estructura se ve mal. Las no, que me dicen no había visto. ¿Perdón? ¿No había visto esta estructura? No, el ciprés sí, lo conocía, pero... Yo ahora que le queda la oportunidad de responder. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? ¿Le hagan caso? Sí. Ok, en realidad esto es una estructura que los botánicos consideran como un pseudofruto. Se les conoce como gálbulos o frutos de los cipreses. Son unas estructuras que se desarrollan en una especie casi cónica o ovoidal,
que cuando las semillas ya están casi en desarrollo, esto se abre, se separa, se desprenden y prácticamente se consideran como semillas. Cuando están inmaduras o están tiernas, están verdes, adquieren pues una tonalidad casi esmeralda y son bastante disimuladas, tal vez por eso es que nunca los habían visto. Cupressus lusitanica es el ciprés común aquí en Honduras y es el que más está en la universidad, y los gálvulos de esta especie en particular son bastante pequeños, más o menos como 12 centímetros, entonces por eso son bastante disimulados. Estas estructuras, dependiendo del suelo, se pueden ver por planta, pueden desarrollar 5 o 6. En el mayor de los apogeos, ya cuando si un ciprés se deja desarrollar a un corte de un árbol, pues sí se pueden ver en mayor cantidad, pero cuando son arbustos usualmente andan en esa cantidad. Entonces a ellos se les conoce como gálvulos. Ahora bien, existe también el término de estróbilos, que también van a ver ustedes en las famosas coníferas. Los estróbilos son estructuras que tampoco son frutos, son pseudofrutos, son estructuras reproductivas. Recuerden que en el caso particular de esta, ¿sí? Es un estróbilo de las casuarinas, es una inflorescencia que es totalmente dehiscente, abre para liberar las semillas cuando están completamente desarrolladas. Para ubicarlos, este es un árbol que se asemeja mucho al pino. Voy a tratar de ubicarlos y a ver si se recuerdan un poco de su alma mater. ¿Se acuerdan dónde está el laboratorio número 1 de química? ¿Todos se acuerdan cuál es el laboratorio 1 de química? Nunca fueron ahí. Donde otro film, tras del comedor. Ajá. Detrás del comedor, pero detrás del comedor, los primeros, el primer pabellón que está ahí, está el laboratorio 3, está el de microbiología y está el laboratorio 2 de química. Detrás de ese pabellón está el laboratorio 1 de química y está el laboratorio de suelos. Entonces, prácticamente saliendo de la acera del laboratorio 1 de química hay un árbol que parece pino, no es pino, es una planta que se llama casuarina, de hecho su género así es, casuarina. Entonces, sus estructuras reproductivas es un estróbilo de este tipo, que en algunos textos aparece como es una estructura capsular de tipo zigzela, o otros le dicen la palabra. Es como una variación de cápsulas múltiples, pero en términos generales se le conoce como estróbilo. ¿Qué de particular tiene? Que lo que vendrían siendo las valvas son brácteas. Son brácteas como de tipo hueso, como coriáceas, sólidas. Ustedes pueden apreciar casi como si fueran pico de algún pato, de alguna ave. Son bastante sólidas y cada una de estas estructuras fácilmente puede desarrollar entre 40 y 60 semillas. Son bastante chiquitas, unos que tienen son como 2 centímetros de longitud. Otras, pues lógico, son un poco más pequeñas. Acá en Honduras, además de la casuarina, los estróbilos lógicamente están dentro de las coníferas. En los 7 géneros, dentro de las 7 especies, el género es Pinus, y las 7 especies como las que tenemos de Pinus acá en Honduras, y las 2 subvariedades de Pinus caribia y Pinus ocarpa. Los estróbilos o las bellotas o piñas, como se le conocen, son estructuras bracteolares que facilitan la fecundación de los óvulos que están en las estructuras femeninas. Ojo a eso. Lo que ustedes están viendo es la estructura femenina reproductiva del pino.
existe una estructura que parece prácticamente como estos braquiblastos, como esta ramificación, solo que más finita, como unos vellitos de color como naranja. La verdad que les debo la imagen, me faltó colocarla ahí para que pudieran ver la estructura masculina, que tiene una gran cantidad de filamentos estaminales, porque de ahí se desarrolla, de ahí salen los filamentos de polen y vienen a caer a esta bráctea donde se encuentran los óvulos. Entonces, cuando ustedes vean una bellota, lo que están viendo es la estructura reproductiva femenina de una conífera. Tienen que ser muy observadores para que puedan identificar esa estructura masculina que les digo, que usualmente son de color naranja o amarillo, y es ahí donde salen los granitos de polen. Otro detalle, las piñas o las bellotas cuando están inmaduras son totalmente cerradas, son de color verde o color verde esmeralda, un verde un poco más sólido, pero las brácteas están cerradas y solamente abren cuando los óvulos ya están disponibles para ser fecundados. Una vez fecundados se desprenden las semillas de los pinos son semillas aladas, tienen alita, una membrana que les permite planear para su dispersión. Las ardillas se comen las bellotas cuando están inmaduras, cuando están sazones. Este es otro pseudofruto, miren esto, parece un bombillo, o parece un zapallo, parece un pipián. La otra vez hablábamos del famoso pasillo romántico que hay ahí en la universidad, que está al pie del club, donde están los ficus. Yo creo que todos han visto que los ficus benjaminos tienen unas pelotitas rosáceas. ¿Se han fijado? O de color amarillo. Amarillo. Ajá, amarillo, naranja o rosados. Unas pelotitas similares a estas. Sí. Ok. Espero que todos lo hayan visto. O no sé si conocen al higo. Los higueros, ¿lo conocen? Son estos. Bueno, déjenme contarles que los higos o esas pelotitas que desarrollan los ficus no son frutos. Se les conoce como síconos, pero en realidad es algo parecido al cinorrón de las rosas. Este es un corte transversal de una de estas estructuras, principalmente de una de estas más grandes. Estas son las de ficus benjamino, que son chiquititas. Entonces, lo que estamos viendo acá es un receptáculo o un tálamo invertido. En vez de estar exponiendo las flores hacia afuera, las tiene en el interior. Este es un diagrama de esto, donde podemos apreciar flores femeninas en la parte más interna o basal, y en la parte superior vamos a encontrar flores masculinas. O sea, todo esto es un eje o un receptáculo que va a contener ambas flores, tanto flores masculinas como flores femeninas. Las que se ven así como más redonditas, como botellitas, son flores femeninas, y las que se ven como más filamentosas son flores femeninas. Entonces, esta es una estructura que parece ser un fruto, pero no lo es, y por eso es considerado como pseudofruto. Para que se dé la fecundación de las flores femeninas, en ese proceso participa una mini abejita que ingresa por este poro, ingresa por acá, revolotea entre las flores masculinas, de esa forma se llena de polen, de tal forma que cuando llegan las flores femeninas, pues comparte el polen que ha obtenido de las flores masculinas, y es de esa forma que se da la fecundación. Usualmente la abejita queda atrapada y muere en el interior del ciclo.
Entonces, ese es un sícono muy particular de la familia de las moráceas, de la subfamilia Ficoide. El pomo ya les hablé un poquito, pero en este diagrama ustedes pueden apreciar lo que es el verdadero fruto y lo que es lo que vendría siendo la estructura que uno degusta, que en botánica se le llama tubo floral. El tubo floral, como les expliqué anteriormente, se forma a partir de la corola de la flor. El pomo, estos son nombres comunes y también el de la pera, Pyrus pubis y Malus silvestris. Malus es el género de la manzana. Algunos ejemplos de frutos partenocárpicos, como ustedes pueden apreciar, sandías totalmente sin semillas, o por lo menos con vestigios de semillas, como que quisieron desarrollarse, pero al final no pudieron. Naranjas completamente limpias, sin una tan sola semilla. Entonces, esos frutos partenocárpicos. Algunos ejemplos de frutos, según la clasificación filogenética, tomando en cuenta la posición del ovario, o sea, si son ovario súpero, aquí tienen, y los que son ovario ínfero, aquí tienen la disposición. Entonces, por ejemplo, el caso del pomo, el ovario está en la parte inferior, entonces cuando se produce la fecundación, al estar el ovario en la parte inferior, los pétalos caen sobre el ovario, lo arropan, y entonces forman esto. Entonces, si ustedes ven la flor al revés, el ovario en la parte de abajo, los pétalos caen sobre él, y entonces lo arropan y constituyen el tubo floral. Algunas variantes que ya les mencioné. En la mañana algunos compañeros tenían al fruto estrella, a caracola, chivamelo, miramelo, tiene un montón de nombres, albaricoque. Ahí les coloqué algunas variantes de frutos axilares como el yao yao, que es una especie de fruto masoso que solamente se puede consumir cuando ya tiene estas manchitas. Es un fruto hawaiano. Masoso les digo por la consistencia que tiene, pero que tiene un sabor bastante agradable con masa condimentada. El mangostín, que algunos compañeros preguntaban ahí, el maní hibridizado, les decía que parece un tamarindo, con varios cacahuates en su interior. Cada vez los van haciendo más largos, ya van a parecer más carao que maní. En el caso de los cactus, tienden a desarrollar algunas bayas multiseminadas con muchas semillas. La pitaya es un ejemplo de ellas. Esta es una pitaya que lo conoce como fruto del paraíso. Acá en Honduras se cultiva el hongo hilosebus, que es la pitaya que está en la universidad, una pitaya que se posa sobre otros árboles, es totalmente epífita. El sanqui, el cacao, el sanqui más parece una jícara, pero el mesocarpo es casi como un aguacate. Aquí está lo que le mencionaba de los pepo. Es una cultura, o es una metodología que estaban practicando los japoneses y los israelitas, y pues que le resulta bastante llamativo. Qué raro, Díganme. ¿No lo habían visto? Yo escuché que es bastante cara. Sí, es bastante cara porque prácticamente es más decorativa. Es decorativa, pero lo que les dije es un... Díganme. También la hacen de esa forma para otras funciones como para el transporte. Sí, o sea, tiene múltiples ventajas. Sí. Tiene múltiples ventajas. Decorativa, como dice usted, para ahorrarse espacio, y de por sí son partenocárpicas, entonces su valor incrementa.
Bueno, para terminar, algunos ejemplos de lo que no son frutos, como por ejemplo lo que conocemos como verduras, yuca, papa, malanga, tomate, repollo y pues la enorme complejidad de papas. Ahora bien, ahorita me acordé de algo que no lo incluí y vamos a tratar de explicarlo con... Ok, ¿han oído hablar ustedes de los frutos climatéricos? Son los que dan calor, dependiendo del clima. Ajá, ¿qué pasa con el clima? Creo que es que no me acuerdo si son los tropicales. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Ajá, sí, más o menos por ahí va la cosa. Y lo que tiene que ver el clima, ¿qué incide sobre el fruto del clima? A ver, los demás, ¿alguna idea? La cantidad de agua. En parte, La luz. ¿cómo así? Que no es que El según desarrollo. la época del año dan el fruto? Por ejemplo, me gusta dar más fruto en el verano. Eso es disponibilidad de recursos. Algunas especies prefieren usualmente las estaciones donde haya mayor disponibilidad de agua o cuando completan el ciclo de reserva, pero no tiene nada que ver con los climatéricos. Algunos frutos sufren modificaciones en la necesidad de soportar los cambios climáticos, los factores climáticos. Bueno, está relacionado, no está totalmente alejado. Son, digamos, después de cortarlos, los que duran bastante y los que no duran, algo así. Así es. Se refiere al hecho de que los factores climáticos inciden en o sea, un fruto es una estructura vegetal y una vez que se cosecha, ellos siguen teniendo ciertas características, ciertas cualidades dentro de las que está la sensibilidad, la capacidad de percibir las condiciones ambientales. Entonces, cuando la temperatura incrementa, cuando las temperaturas son elevadas, los frutos, o ciertos frutos, tienen la capacidad de sintetizar ciertas hormonas, como por ejemplo el acetileno o el ácido oxísico o incluso la oxitocina, que induce la maduración inmediata. Entonces, por ejemplo, ustedes han oído hablar del carburo, ¿sí o no? Sí. Sí, totalmente. Entonces, básicamente acetileno, óxido de calcio. Entonces, esa es una forma de acelerar la maduración. Entonces, algunos frutos tienen la capacidad de producir esta fitohormona para inducir de forma inmediata la maduración. Entonces, a esos son los que se les conoce como frutos climatéricos, frutos con una capacidad casi inmediata de incidir o de incitar la maduración. Lógicamente depende de las condiciones ambientales. Incluso ustedes han escuchado el concepto de fruto o fruta podrida arruina a los demás. Es por lo mismo, porque esos frutos usualmente son climatéricos y la fruta que ya está madura o que está pudriéndose está despidiendo acetileno que induce la maduración. Ok,
Con eso terminamos la presentación. Entonces pasamos a la etapa de preguntas. Voy a pasar mi lista porque dicen Maya que ya le van a cortar las luces. Qué mentira, Tizán. No tardan. Ya hay que ir a echar el cafecito. No, creo que enciendan la cámara, pues. Sí, por todos lados está que retumba, pero nada de agua. Enciendan la cámara, pues. En las otras clases les exige que tengan la cámara encendida. no. No los tienen como en el colegio. En los colegios les están exigiendo que tengan la cámara encendida. Ok, Rosa, ahí está. Daniel. Mira, Daniel. ¿Cuál Daniel? Ya voló. Ah, perdón, sí, es que me olvida que hay dos Danieles. No es el otro Daniel, Daniel Hernández. Yo lo miro conectado, pero Daniel. Ayer le está fallando bastante el internet en la del vive. Permítame, porque hay unos mensajes. Dice que la cámara no funciona y saca directamente el plafón. Ok. Bueno, sigamos. Cefa. Presente. Muy bien. Carol. Presente, Lid. Sí, muy bien. Jimena Rosales. Presente. ¿Dónde está? Jimena Rosales. Presente. Ok. López Mariana. Muchacha de su ausencia. La otra vez salió reclamando a la hermana de que había salido mal en el examen, pero a veces no se da cuenta la joven. Los Romeo. Presente. Sí es. Presente. Muy bien. El de Sabana Grande, que reporte. Cristian. Que traiga rosquilla a la profe. Martínez. Usted no ha hecho la teca, no conoce las bailarinas. Fallos de Martínez Esther. Presente. Fallos, dice. Miralda, Anthony. Presente. Anthony parece que está en la playa. Esto. Igual Alan. Una maca allá. Que no hay luz ni calor allá. Ah, ya. Ese es con L, con ese. José Mucada. ¿Dónde está Mucada? Ok, muy bien.
Nelton. Presente. Isaac. Presente. César. Presente, Lick. Alan. Presente. Muy bien. Darwin. Presente. Muy bien. Wilmer. Ustedes cuando se pierden todo el... Fernando. Perdido. Y habla más. Diana. Nada. Ahí después sale llorando. Juan. Presente. Muy bien. ¿Lo ha conseguido, hermano? Y a Fernando. Adiós, Fernando. Disculpe, fíjate que no pasé lista porque se fue el internet acá en mi casa. Bien. Cheque. Sí. 0141, no, 0141. Daniel, te hablan. Es Padilla Castillo. No sé. Sí. ¿Quién? Mira, me pasó. Sí, Daniel, sí. Estoy llamando 0141. Nada. Buen día, José. Presente. Fausto. Presente. Ok. Presente. Manuel. Presente. Ok. Peña Alan. Nemes. Peralta José. Presente, Lee. Muy bien. Elmer. Presente, Lee. Pineda. Presente. Pero uno. Ahí están dos. Es que están clonados. Ok. Y Andy. Ahí está.